¿qué es lo que tenemos para el día de hoy? Básicamente, el tema que yo quiero tomar con ustedes el día de hoy es cómo es que inicia la computadora, que es parte de lo que veíamos en los componentes de la arquitectura. Estoy haciendo un poquito de mantenimiento a esta parte, entonces si se dieron cuenta ayer, bueno, pues todos estos videos pues están en una lista de reproducción. La lista de reproducción pues está en mi canal de YouTube y debería de estar acá. Entonces en las listas de reproducción es la que dice videos complementarios, ¿sale? Entonces ahí esa de videos complementarios pues son, si tienen curiosidad sobre algo, pues yo comúnmente pongo muchos aquí. Ahorita ya llevamos como, mire, 36. Y entonces están otras listas, que son esta que dice clases SO 2021-1. Esa es donde están las clases que son nada más mías. Esta que dice sistemas operativos 2021-1 son todas las clases, tanto las de un servidor, como las de José Luis, como las de Emilio. Y cuando nos presente algo Diego, pues voy a estar tratando de mantener esto actualizado, ¿no? Entonces, eso es respecto a las listas de reproducción. Las imágenes que he estado poniendo en mi diagrama, que fueron estas, de la parte de arquitectura de computadoras, kernel, el hardware, la comparativa de la arquitectura de x86 contra la de una Raspberry, anillos de protección del kernel y estas imágenes, por si no se les acomoda o a veces ocupa muchos recursos esta parte, los voy a poner aquí en la liga del repositorio de GitLab, ¿no? Aquí son como muchas cosas que yo les explicaba. Lo que hoy vamos a ver es como todo el proceso completo de inicio de una computadora. Primero me lo voy a llevar con Linux y Group. Y en la segunda parte, bueno, para los que entraron hace ratito, aquí hay un buen de material sobre el inicio de diferentes sabores de Windows, ¿no? Entonces, a mí no me gusta tanto Windows, pero hay que defenderse. Viene el gato a decirles hola. Hola. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes inician la computadora, ¿no? Entonces, básicamente tienen esa parte del bootstrap o el post, dependiendo en qué estén. Eh, si están en x86, bueno, ya sea que si tienen una computadora algo viejilla, van a iniciar con esa parte de BIOS. Si tienen una computadora un poco más reciente, pues van a encender con esta cosa que se llama UEFI. Y de ahí, pues, dependiendo el tipo de cargador de inicio que tengan y el tipo de esquema de particiones, pues va a buscar su cargador de inicio, que es esta cosa que dice Stage 1, Stage 2. Eso va a cargar el kernel, eso va a cargar el sistema de inicio y ya, después de todo eso, van a poder iniciar sesión en el equipo, ¿no? En este caso, hablando específicamente de un Linux en x86, ¿ok? Si tienen, por ejemplo, la Raspberry Pi, hace cierta parte como de Bootstrap, hace alguna verificación del hardware y tienes su cargador de inicio como pequeño. Ese está, digamos, ya en el firmware, que es una parte que viene en el procesador y otra parte que es como un binario que deben de poner ustedes en la tarjeta SD. Y ya de ahí sabe cómo cargar el kernel, qué cosas pasarle al kernel, cuál es el límite RD, y pues ya de ahí arrancarse, ¿no? En algunas otras arquitecturas es lo mismo. Si alguna vez vieron cómo le cargaban
Android a un iPhone súper viejito o a un iPod Touch, es más o menos lo mismo, cargador de inicio iBoot, hace el bootstrap de todo el hardware, estabiliza todo para cargar el kernel en memoria y de ahí ejecutarlo, ¿no? Y así pues me podría ir. También su modem, por ejemplo. A mí me gusta tener de varios modelos para abrirlos, identificar qué cosas tienen por adentro, y es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ustedes apachurran el botón de inicio de la computadora, hace el post, ¿qué es el post? Se llama Power On Self Test, y esa prueba, pues básicamente en las computadoras ya muy, muy viejitas, que eran como la que yo tenía cuando estaba pequeño, pues se ponían a contar la RAM, ¿no? Eh, kilobyte por kilobyte o megabyte por megabyte, pero se ponían a contar la RAM y ya, ahí uno veía cuando prendía la computadora que estaba el contador y decía, ah, ok, tienes 128 megabytes de RAM y los conté de uno por uno. Ok, órale. Y tienes este procesador intentando detectar discos. Ok. Entonces, esa parte donde básicamente, si ustedes han programado alguna cosa como Arduino o alguna cosa como de bajo nivel, eh, se ve en extremo borroso. Sí, ahorita tal vez se vea borroso. De hecho, no tengo mucha manera de mejorar la imagen. En la grabación me he dado cuenta que se ve un poco mejor. Tal vez lo que puedo hacer es darle un poquillo más de zoom poniendo en pantalla completa esto. Déjame ver cuál es el de pantalla completa. Sí mejoró. Sí, yo creo que lo que voy a hacer es darle un poco más de zoom, porque sí tengo por aquí mi otro teléfono, como simulando ser un usuario, y sí, 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 justamente me di cuenta de que estaba borroso. Pero bueno, les comentaba, si ustedes han programado algo así como de bajo nivel, este, pues al principio de todo programa, pues no podemos saber las condiciones de la entrada, de la salida, si los pines están en alto o en bajo. Entonces necesitamos como inicializar todo el hardware, ya sea escribir ceros a la memoria o qué sé yo. Entonces básicamente todo eso lo hace el Power on Self Test, y la primera cosa que se ejecuta en la máquina pues es esta cosa que usualmente era el BIOS. Entonces, el BIOS, pues ya con esa parte como inicializada a bajo nivel, se carga memoria, se empieza a ejecutar, y pues ahí es el clásico, presiona F2 para entrar al setup, ¿no? Que usualmente no lo presionamos y dejamos que opere como de manera normal. Podemos tal vez establecer otro orden de inicio o alguna cosa. Entonces el BIOS se encarga de detectar todo el hardware, todo el hardware que tengamos, ahí igual, siguiendo el ejemplo de la computadora viejita 386 o la Pentium 1 que alguna vez tuve, este, decía, escaneando el bus ID, o en ese entonces ATAPI, y decía, ok, encontré este disco duro, encontré tu unidad de disquete A, tu unidad de disquete B, y encontré también una unidad de CD-ROM. Y ya te iba mostrando paso a paso porque literalmente los iba escaneando uno a uno. Ya después de ahí, pues sabe, ok, tengo tales unidades, eso se mapea a tales direcciones de memoria, y de ahí inicia otra parte del BIOS que básicamente busca, ya sea dentro de su configuración o si ustedes sobreescribieron esa configuración, eh, inicia y busca en este caso sería el primer disco duro, en el primer sector, que esa secuencia de inicio lee el famoso MBR, que es el sector cero del disco, que es el sector cero, bueno, que es esto de MBR. Su disco duro, bueno, los discos duros de platos, pues literalmente estaban divididos en sectores. Creo que ese video no se los pasé, pero se los voy a pasar. Ahí ponen como el ejemplo de un floppy, pero para los discos duros convencionales era algo muy similar.
Entonces lee el primer sector, que es literalmente donde la cabeza está al inicio del disco. Ahí está, los sectores en los discos duros pues tienen 512 bytes, entonces el programita que se encarga de cargar lo siguiente que se va a ejecutar en la compu, pues debe de caber ni siquiera en 512 bytes, porque ese sector 0 se comparte la, se comparte la tabla la tabla de particiones. Ah, aquí estaba. Y entonces, básicamente, dentro de esos 512 bytes, tenemos esta área que son, si nos vamos al MBR como clásico, que es como el ejemplo genérico, 446 bytes en los que debe de caber ese programita. Hay un video muy bueno de juegos que cabían en este sector de inicio. De hecho, hay dos videos. Uno que es como de juegos usuales, por ahí ponían uno de Space Invaders o algo así, y hay otro que vi que meten un jueguito de Snake, como el de los teléfonos Nokia, que tal vez no les tocó a ustedes usar. Además de eso, en el sector cero del disco, vive la tabla de particiones, que son 16, 32, 48, 64 bytes, y una firma que se le da al sector de inicio, que probablemente su BIOS sin esta firma pues no lo reconozca y simplemente su computadora no inicia, ¿no? Entonces, ese es el sector cero. Se lee, se carga ese programita que usualmente se llama Stage 1, y entonces ese Stage 1 básicamente lo único que hace es buscar como al siguiente eslabón en la cadena de Group, que es el cargador de inicio que vamos a ver aquí, y entonces ese busca el Stage 2, que normalmente es mayor el tamaño de 1 mega, lo carga en memoria y ya es la interfaz de Group que nosotros conocemos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en EFI? Pues en EFI es ya algo más moderno, incluso muchos decían, es que yo tengo EFI y me siento mejor porque al entrar al equivalente del BIOS de la computadora tengo soporte de mouse. Y yo nada más me río. Pues sí, siempre que escucho eso y que creen que eso es EFI, que tener soporte de mouse, pues me río porque a mí me tocó tener ahí en el laboratorio en la Facultad de Ingeniería una computadora de los 90, creo que del 94, una Silicon Graphics, que tenía soporte de mouse desde el firmware. También otras computadoras como muy raras. Entonces, eso de tener soporte del mouse en cuanto prendes la computadora y está el firmware, no es algo nuevo. Básicamente, UEFI se quita de muchas de las cadenas que tenía asociado a BIOS y sus limitantes, como el tamaño de los discos, algunas cosas con el tamaño máximo de la memoria y ciertas otras limitantes, y entonces es un estándar nuevo, y con ese estándar nuevo, pues cambia un poco el paradigma. La secuencia de inicio, pues es más inteligente, y el esquema de particiones que se utiliza con UEFI es el esquema GPT, que es GUID Partition Table. Y básicamente en este esquema de particiones tenemos un MBR como para retrocompatibilidad. Aquí tenemos la entrada de la GPT, que es muchísimo más grande que los pobres 512 bytes del disco. Y tenemos una copia de eso hasta el final del disco, ¿no? Por si acaso, porque siempre se corrompen las cosas en los discos duros. ¿Ok? Entonces, les caben muchísimo más. Ya no definimos solo 4 particiones como en el pobre BIOS, como en el pobre esquema de particionamiento de MBR. Básicamente en GPT podemos tener hasta 128 particiones, ¿no? Cada una con su nombre, con su tipo y diferentes cosas. Entonces, después de que lee esto, toda la lógica que tiene implementado
EFI, pues ya es muchísimo más inteligente, tiene más espacio para maniobrar, y entonces directamente abre la partición de EFI y carga el programa boot x64.efi. Aquí puede cambiar si tienen una implementación de EFI como medio extraña o medio vieja, pero principalmente es boot x64.efi. Y le voy a hacer publicidad al blog en el que ya nunca escribo. Este, yo tengo una Mac viejita que por suerte tenía una, sí, puede ser tenía una implementación de BIOS como reciente para para ese entonces. Entonces tuve que hacer algo, tuve que compilar el EFI para para esa arquitectura y todo esto. Y bueno, si se dan cuenta, pues esto fue hace 8 años. Ahorita ya es como muy, ah, otra vez. Si alguna vez tienen problemas iniciando su compu con EFI, ya sea porque la tengan con Linux, con Windows, con Mac, alguna otra cosa, bájense una USB o o quemen un CD de Refined y les va a ayudar muchísimo. Les da esta interfaz que pueden cargar en una Mac, que pueden cargar en una PC, en una laptop, y les va a ayudar muchísimo. Si le cargan las herramientas adicionales, pues qué mejor. Entonces, esa liga después se las paso. Pero bueno, básicamente carga este boot x64, que en mi compu se ve así. Ahorita hago un poquito más. Sí, creo que por ahí ya se ve. Entonces, la partición EFI se ve así. Básicamente es tal partición del disco duro en diagonal boot, diagonal EFI. Es una partición FAT32. Y adentro que tiene solamente un directorio que se llama EFI. Y este directorio que tiene, pues bueno, aquí por ejemplo tengo instalado Refined, tengo un Windows en esta máquina, el cargador de inicio de Ubuntu, pero el cargador de inicio predeterminado es este. Y entonces, este es el programa. Aquí dice que es un programa para Windows, pero realmente es un programa para EFI. Este es el que se ejecuta y pues básicamente aquí yo sobreescribí el programa de Refine y lo metí en la carpeta de boot. Por ahí hay algunos tutoriales que explican cómo se hace esto. Y después de esto, pues ya tenemos la clásica pantallita, ¿no? De group que está iniciando la compu. Y entonces, este group, pues ya una vez cargado en memoria, que para los que en la vida lo han visto, pues a ver si ahorita no se tarda la red. Ok, sí se está tardando. Pues es nuestro cargador de inicio. Él carga el kernel. No me voy a meter mucho en la configuración de group, pero básicamente en el archivo de group.cfg, mm, después de todas estas cosas del diablo, al final, ¿qué es lo que hace? Bueno, establece un directorio
raíz, que es esta cosa, carga un kernel, el kernel lo carga con, pues, una imagen, que vamos a ver qué es esto. Ah, no puedo leer mi kernel. Ok, nos dice, ok, este archivo de aquí es un kernel de Linux para x86, en este caso yo sé que es para 64 bits, pero bueno. Es un BZI más, ya cuando veamos la parte como específicamente del kernel, de cómo se compila y todo eso, ya vemos como más detalles, ¿no? Pero a mí lo que me interesa ahorita es que esto es una imagen de kernel. ¿Qué es lo siguiente que hace? El kernel, como cualquier otro programa, les acepta argumentos, porque básicamente el kernel es una cosa y podemos modificar cómo se comporta mediante argumentos. Entonces, dentro de lo que vamos a ejecutar del kernel, aquí le estoy especificando, por ejemplo, lo primerito que está aquí es cuál es tu partición, el identificador único de la partición, donde va a estar tu sistema de archivos raíz. Si yo checo, está AD0, E5, C53. Mm, Aquí tengo DBCDA5. Este es el identificador único, si se dan cuenta, es el mismo. Ok, entonces internamente le estoy diciendo que es esa partición. Hay una opción de group donde le especificas como antes, diagonal dev, diagonal SDA5, pero esto es un poco más sencillo de manejar y pues regularmente ustedes no se tienen que preocupar por esto. Yo aquí le pasé un buen de parámetros, no nada más para farolear, sino porque de verdad los uso. Este, por ejemplo, es para las interfaces de red. Este otro de acá es para mi tarjeta gráfica. Me gusta ver como toda la matrix cuando prende, entonces le habilité estos dos. Y cuando llego a usar esta laptop en modo texto nada más, que no se apague el monitor. Y si por alguna razón falla el kernel, que luego se reinicie. ¿Ok? Entonces, básicamente se carga esta imagen en memoria, se carga en esta lista de argumentos que le vamos a pasar para cuando se ejecute, y lo siguiente es el initrd, que es un mini sistema de archivos, y pues es una cosa que se llama archivo CPI, ¿no? Voy a ver si puedo. Ah, el initrd creo que sí me va a dejar. ¿Qué hay dentro de este? Kernel, x86, macrocode, bla, bla, bla. Este archivo viene como compuesto. Dentro de aquí, ahorita no me está mostrando, no estoy seguro por qué, seguramente porque no lo debo de abrir con este programa, sino con opciones de comandos de CPIO, pero es un mini sistema de archivos que tiene como los drivers esenciales para que su computadora jale, y entonces regresamos al diagrama. Una vez que cargó el kernel y que le puso este, cargar el kernel con todos sus argumentos, carga el initrd. Esto, pues, ¿a dónde se carga? Pues en memoria, y guarda la dirección de memoria donde se cargó esto. Ejecuta el kernel con los argumentos. Y entonces, en este punto, si se dan cuenta aquí en el diagrama, les estoy marcando, aparte de los colores, que esto es, por ejemplo, si están ustedes con el BIOS, si esto es donde están ustedes con EFI, esta parte de carga stage 1, carga stage 2, esta parte es de group, y después de que group carga el kernel y lo ejecuta ya con los argumentos, esta parte ya es su kernel de Linux andando en la máquina. ¿Ok? Después de que se ejecuta,
pues ahí es donde ven como si tienen como de estas splash screens, pues nada más van a ver ahí que carga Ubuntu o que carga Fedora o lo que sea que estén cargando. Si tienen como que se vean todos los mensajes de qué es lo que está haciendo, pues ahí tal vez vean algunas cosas. Yo ya tengo bien identificado algunas cosillas ahí. Denme un segundo. Ya, ok. Y inicializa ese sistema mínimo. ¿Qué es ese sistema mínimo? Pues básicamente el initrd se carga en RAM y eso es como el mini sistema de archivos inicial con el que, con el que está funcionando el kernel en ese momento. Que de hecho initrd es como Initial Root File System. ¿Sale? Y pues como les dije allí, sirve para cargar los drivers. Si tienen alguna tarjeta como muy exótica que requiere un hardware o algunas opciones de inicio. Por ejemplo, hay veces donde nosotros no queremos que se guardar nada en el disco local o no tenemos el sistema de archivos en el disco local, sino que inicia con una cosa que se llama NFS, que es un sistema de archivos compartido en otro lado. Pues bueno, ahí deberíamos de tener el driver de la tarjeta de red porque si no, no vamos a ir a ningún lado. Si nuestro sistema de archivos raíz está por red y no tenemos la manera de conectarnos a red, pues tenemos un problema, ¿no? Igual si tenemos alguna controladora extraña de disco duro, que esto comúnmente pasa en los servidores, con las famosas tarjetas RAID. Si no tenemos el driver de RAID cargado en el initrd, pues básicamente ahí es donde hay como bronquillas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, un par de cosas que nos van a servir. Update initrd, o si ustedes son como más de Fedora, o de CentOS o de Red Hat, con Dracut, ¿sale? Después de ahí se hace una operación en la que se monta el sistema de archivos, puesto que ya se cargó el driver de la controladora de discos, y nuestro sistema de archivos real se monta en diagonal new root. A veces esa ruta cambia, dependiendo del sabor de Linux con el que estén. A veces es real root o alguna otra cosa, pero bueno, el chiste es de que se monta ahí. Se hace una llamada al sistema que es chroot para cambiar el directorio raíz que está tomando el kernel para ese momento y se ejecuta ese bininit, que ese bininit va a ser el proceso papá de todos los demás procesos, ¿no? Nos vamos a adentrar en esa parte cuando veamos este sistema de inicio. Eh, allí y también una parte de procesos. EFI y UEFI son lo mismo. Digamos que a grandes rasgos, sí. Para lo que vamos a ver en este curso son lo mismo. Y entonces el sistema de inicio. Aquí les pongo dos ejemplos. El sistema de inicio que yo conocí, a mí me encantó y yo crecí con él, y lo que hay ahora. ¿Ok? Entonces, yo como soy algo viejillo, pues me tocó el sistema de inicio viejo, donde este sistema de inicio era muy fácil de configurar porque literalmente hacías ligas simbólicas y tenía un concepto ahí que se llaman niveles de ejecución. Ah, miren, aquí está la pantalla de grupo.
run levels, y pues por ahí diferentes cosas significaban diferentes prestaciones que tenía el sistema, ¿no? El cero, pues usualmente el run level 0 es para pagar, run level 6 es para reiniciar la compu. Tenemos modo de un solo usuario, o modo multiusuario sin red, modo multiusuario con red, y alguna ya con interfaz gráfica, ¿no? Entonces de ahí podíamos eh, diferenciar las cosas que se cargaban dependiendo del run level en el que estuviéramos. Diferentes sabores de Linux implementaban eso de distintas maneras. Curiosamente aquí falta Debian. Probablemente vaya, me voy a poner esto en una notita para actualizar la Wikipedia con el de Debian y con el de Red Hat. Pero bueno, puesto que es un inicio en serie, es mucho más lento. ¿De qué vale que tengas una computadora o una máquina grande con 8 núcleos si de todas maneras solo vas a usar uno, puesto que los servicios se van a iniciar de manera serial? Entonces, inicia, termina de prender y sigue el otro, y termina ese y sigue otro, y termina y sigue otro. Y los otros 7 procesadores pues no están haciendo nada. ¿Ok? Este se configuraba con unas cosas que se llaman script, init scripts o scripts de inicio, que estaban en diagonal etc, diagonal init.d o diagonal etc, diagonal rc, signo de interrogación, punto d, donde signo de interrogación pues puede ser algo entre el 0 y el 6, y uno especial que aquí tampoco viene, que es la S, que es básicamente modo de mantenimiento de usuario de single user para que nada más les dé el inicio de root. Y pues como cambiabas las cosas, pues cambiabas de run level, y ya les había dicho, ¿no? Que puedes tener modo de usuario único, está, modo de usuario único, modo multiusuario. Si ya te cambiabas al 3 pues bueno, ya tenías la conectividad a red, y si te cambiabas al 5 pues ya tienes interfaz gráfica, ¿no? ¿Esto a qué evolucionó? Bueno, pues aquí tenemos systemd, que es más nuevo. Aquí sí, si tienes un servicio de base de datos, por ejemplo, que no dependa de que tengas iniciado el servicio de impresión, por ejemplo, no tienen relación entre sí, no dependen uno del otro, pues entonces los inicia en paralelo, ¿ok? Porque no hay dependencias entre ellos. Si tienes un servicio web que depende del servicio de base de datos, que a su vez depende de un servicio de caché, pues bueno, primero se va a iniciar el servicio de caché, que es como del que dependen todos, después se va a iniciar el servicio de base de datos, y hasta el final el servicio web, ¿no? Porque si los inicias fuera de orden, pues ahí sí tiene como cierto impacto. Y cuando los vas a pagar, primero se va el servicio web, después se va el servicio de base de datos, y después se va el servicio de caché, ¿no? Entonces, en el orden inverso de dependencias, como se apagan las cosas. Es más rápido, puesto que sí se pueden hacer cosas en paralelo, a diferencia de que hagas ligas simbólicas como en este cuate, como en System 5. En Systemd tienes que configurarlo con las herramientas de systemctl, ¿sale? Entonces allí, en lugar de que sean scripts de inicio, que literalmente eran programitas en Bash, que tú podías hacer, y por ahí tenían un switch case, y tú le modificabas cosas. Yo llegué a escribir muchos de esos, de los de acá, de los init scripts, ponerlos y ponerle su liga simbólica, o cambiar el orden de inicio y todo, era como más artesanal. Acá pues básicamente escribes algo que se llaman unit files. En esta compu pues es un Ubuntu 20, entonces esto ya tiene systemd. ¿Y dónde viven estas cosas? Pues viven los que vienen como de manera estándar con el sistema, vienen en lib systemd system, y algunos otros que tú hagas, pues los deberías de poner en diagonal etc, diagonal systemd, diagonal system, ¿sale? Eso como se ve.
Y entonces aquí, por ejemplo, tengo un buen de cosas. Y de verdad son un buen. Que se pueden categorizar en los que terminan con punto .service, en algunos que terminan con punto .socket, algunos que terminan con punto .target y otros que terminan con punto .mount. ¿Ok? Entonces, internamente para systemd significan distintas cosas. El hecho de que vivan en diagonal lib, diagonal systemd, diagonal system, básicamente eso es, no te metas con ellos. Así vinieron cuando se instaló de paquetes tu servicio. No le metas mano ahí. ¿Ok? En este caso creo que aquí no tengo. Ah, sí, sí tengo algunos. Bueno, algunos que son como personalizados, pero más para Snap. No tengo aquí ninguno que he hecho yo. No, lo tenía en la otra versión de Ubuntu, de hecho. Déjenme ver si puedo. Mm, No, este es el mismo. Mm, Si no es el 2 pues es el 3. No. Bueno, les paso la liga porque aquí no viene ninguno. El chiste es de que en lugar de que sean scripts, pues básicamente son los famosos unit files. Por ahí tiene como ciertas descripciones. Tiene una sección donde se describe el servicio. Si hay algunas variables de entorno que se le tengan que pasar a nuestro servicio para que prenda bien. La manera de ejecutarlo cuando vamos a prender ese servicio de red y algunas otras cosas, ¿no? Las dependencias, por ejemplo, aquí están, y algún alias para compatibilidad. Y entonces con eso, justamente como les puso uno de sus compañeros, systemctl-list units, y aquí viene el unit, que pues es como una unidad. Aquí vienen unos que incluso son punto .device, que es básicamente cuando está presente ese dispositivo, se realiza cierta acción. Los punto .mount, que es para montar algunas cosas. Aquí yo tengo, si se dan cuenta, tengo creo que el Spotify con aquí está, con snaps, un buen de cosas. A ustedes regularmente les van a interesar los servicios de red, entonces menos type service. Y Ahí aquí no se ve nada. a ver, sí, no sé, no se ve mucho. Es que si le pongo grab, y básicamente aquí me debería de decir si está cargado, si tengo algún problema, pues por ahí debería decir failed. Y aquí está mi servicio de SSH, ¿no? Que me dice que está cargado, está activo y está corriendo. Aquí nada más es para que conozcan dónde están las cosas. Y bueno, una vez que hicimos esto, aquí no cambiamos y que le digamos cambia de nivel de ejecución para que tengas como otras prestaciones en el sistema. Lo que hacemos es cambiar de target. Entonces,
Esta creo que sí se ve. Y entonces, básicamente aquí si dependemos, si nuestro servicio depende de que ya haya conectividad de red, pues le ponemos en su unit file una dependencia a network, que es cuando se están configurando las interfaces de red. Si de verdad queremos que ya haya conectividad de red, pues bueno, network online. Y así, aquí hay como varias cosas. En caso de que yo requiera montar un sistema de archivos remoto, pues bueno, pongo una dependencia en remote fs. Si necesito que ya esté la swap, pues pongo una dependencia de la swap y puedo poner más de una dependencia para mi servicio. Y pues les digo, usualmente ustedes no se tienen que preocupar ya por esto. A mí sí me tocó pelearme y salvo que vayan a montar alguna cosa como muy específica, que no haya paquetes o algo así, pues ya se tendrán que pelear con esto, ¿no? Y bueno, ya sea que vengas con un sistema de inicio viejito o nuevo, que aquí les pongo que hay otros. Si alguien usa Gento, que el año pasado me tocó un compa que sí usaba Gento, pues ahí en Gento se utiliza principalmente OpenRC. Gento le puedes cambiar el sistema de inicio, por ejemplo. Ubuntu tenía una triste aventura que se llamó Upstart, cosa del diablo. Es horrible configurarlo y a mí me tocó todavía correr cosas el año pasado con eso y ya está descontinuado, no hay documentación, ya nadie le mueve, es horrible. Nunca lo usen. Si se quieren aventurar, pues, o si se van a aventurar en la parte de administración de sistemas, pues sí denle una revisada. Hay una hojita como de cómo haces esto en System 5, cómo lo haces en System D. Se las voy a pasar para que sea como más fácil en caso de que les llegara a tocar, pues ya que tengan como el acordeón ahí. Como sea que sea tu sistema de inicio, pues montas los sistemas de archivos, que es este, ya sea con un cambio de run level, un script de inicio o con un target, como ya lo vimos. Pones tu conectividad en red. Aquí estas notas no son, este no es de que si estás en System 5 y este si estás en System D, nada más que la manera como de configurar a veces la red en equipos como servidores o así, pues es en Debian con el archivo Network Interfaces o en Red Hat con sysconfig, network scripts, ifcfg y el nombre de la interfaz. Si vas a configurarlo probablemente en una laptop o en una computadora como de escritorio, pues igual y te peleas con Network Manager o con NetPlan. Hay ya como las prestaciones del sistema para manejar cualquiera, para decir, ok, aquí está tu conectividad de red. Si vas a levantar cosas como el SSH, un servicio de Apache, de MySQL o de MariaDB, que ahora ya está como muy de moda, pues bueno, esos se levantan en este estado, es tu servidor web o lo que sea. Login en modo texto, que ese ya se los había presentado la clase pasada, es horrible, no puedes usar el mouse, yo sé que no se va a ver nada. Lo único que tengo para ejecutar pues es el NeoFetch y Linux Logo, o sea, para que vean que esto es en texto, ¿no? Porque igual puede que se le haya movido algo ¿cómo se llama? A la configuración del gestor gráfico y pues no prende, entonces hay que entrar por ahí por modo texto o tal vez entrar por SSH para ver qué es lo que sucedió, ¿no? Igual si ustedes tienen algún servidor, pues no cometan el error de cargarle entorno gráfico, además de que van a hacer que prenda más lento, le van a cargar un buen de dependencias de red y generalmente pues ustedes quieren como reservar la capacidad del servidor para que atienda a los usuarios y no para que tenga un bonito sistema gráfico, ¿sale? Entonces, de ahí pues está aparte del login en modo texto, pues está el login en modo gráfico, que es este de acá. Vamos, ahí está.
Y ya que tienen su login en modo gráfico, pues dicen, ok, para mí ya inició el sistema, ¿no? Entonces, eso es todo lo que pasa. No visto tan a detalle. Y ahora, pues, ¿qué pasa cuando prende un Windows, no? Voy a irme este fue como el inicio nada más de Linux, con su propio cargador de inicio, que es Group, pero, pues básicamente, eh, Group puede cargar Windows, el cargador de inicio de Windows puede cargar Group, entonces, y eso puede cargar Linux. Entonces de ahí ya puede hacer como esa cosa del dual boot o del triple boot, o como sea que lo quieran llamar. Pero aquí, por ejemplo, y esta es documentación directa de Microsoft. Y van a decir, ok, pero eso ya lo vimos. UEFI, BIOS, el post, todo lo que ya les expliqué. Aquí viene, bootloader. Aquí, pues dependiendo, aquí se los marca como si este es EFI o si este es BIOS. Y pues en dónde busca el cargador de inicio de Windows. Windows tiene como esta cosa que se llama BCD, que es una pequeña basecita de datos de entradas de inicio, que es como la configuración del grupo, nomás que es horrible. Para editarlo en línea de comandos es aún más horrible. Hay programitas, por ahí hay algunos libres, algunos de paga, que les permiten editar la basecita de datos del BCD y agregar una entrada tal vez para Mac o para Linux o para alguna otra cosa. Y pues bueno, si ustedes están iniciando Windows por medio de EFI, se ejecuta WinLoad, que es como el segundo estado del cargador de inicio, winload.efi o winload sabor BIOS, ¿sale? Este está pues bonito porque les dice display, nada, y en caso de que no prenda tu computadora, pues ya sabes más o menos, dependiendo del mensaje o de la cosa que te marque, eh, pues aquí que es más o menos como una pequeña ayuda de los errores, ¿no? Entonces acá, me encanta porque este es el logo de Windows solito, y este es el logo de Windows, con la cosita de aquí abajo, y esta es otra vez la pantalla vacía, de Please Wait, y la pantalla de inicio, ¿no? Que básicamente esta pantalla de inicio es donde ya está el gestor gráfico. Entonces, después de que se carga el kernel, se ejecuta con sus parámetros, carga todos los drivers, esto ya les debe de sonar familiar. Por ahí también se carga el archivo famoso HAL.dll, que es la capa de abstracción de hardware de Windows. Inicializa los subsistemas, lanza los servicios, todo eso. Y esta parte de la pantalla como de mete tu usuario, tu contraseña o dale enter para iniciar, ese se llama winlogon.exe. Algunas cosas raras de Windows como hechizas, como ese proceso se ejecuta al inicio del sistema, eh, reemplazan ese winlogon.exe con administrador de cibercafés 2020 Plus Mega, y cuando le instalas el cliente a las maquinitas que van a ser administradas, pues bueno, reemplaza esa cosa, ¿no? O le agrega otras cosas a este proceso. Pero esto es para que digan, no, es que a mí nada más me lo enseñaron con Linux. ¿Qué pasa en Mac? En las Mac pasa que se carga, EFI hace lo suyo, las Mac ahorita, todavía que son Intel, prenden con EFI, entonces básicamente lo mismo, EFI busca el cargador de inicio, carga el kernel, se cargan los drivers, se inicializa todo, y ya después de ahí se van cargando como los módulos de kernel, que son las kext, las extensiones del kernel, y a partir de ahí ya lanza el sistema gráfico, ¿no? Que en Mac se llama, hasta donde yo recuerdo, se llama Aqua. Aquí viene como un diagramita más pequeñito. Dice, pues básicamente se prende, hace el post. Aquí es básicamente para ese fast startup que hace Windows, que pues realmente nunca se apaga.
sino más bien como que hiberna porque se restaura la copia de la memoria de disco a RAM, se inicializa todo para tener como sanidad en la vida y les regresa el shell gráfico de Explorer y de WinLogon. Y cuando ustedes, entre comillas, lo apagan, pues les cierra la sesión, les baja los buffers a disco y se guarda la imagen del sistema operativo, ¿no? Con algunas cosas que ya están iniciadas para no volverlas a cargar completo y pues se apaga, pero realmente se está como hibernando porque está guardando el estado del sistema operativo, ¿no? ¿Qué pasaba con Windows XP? Ah, no, esto también es como lo mismo que vimos, pero aquí ya vienen como otras cosas. El post, que no se van a salvar. El BIOS, el MBR, que ya lo vimos. El Boot Manager, este Boot Manager es como de versiones viejitas de Windows. WinLoad, que ya lo vimos. WinResume. El kernel de Windows. Y pues ya cosillas más adentro, ¿no? En sistemas viejitos, el famoso Windows XP que todos amaban. A ver si se ve algo. A mí me tocó pelearme mucho con esto, tanto por curiosidad como porque a veces no te quedaba de otra. Y entonces aquí está, los archivos que utiliza Windows para iniciar. Si se dan cuenta acá, que es como de, esto creo que es Windows 7, por la fecha yo creo que, bueno, la fecha no ayuda mucho. Se supone que Boot Manager es como de Windows 7 para arriba, o creo que incluso de Windows Vista, me parece, porque es como el nuevo cargador de Windows. Este NT LDR es de Windows XP, Windows 2000 y Windows NT. Y de ahí cargaba como la configuración de inicio, que era el famoso boot.ini, que muchos le movíamos ahí para quitar o poner cosas. El kernel de Windows, NTOS kernel. El HAL, que ya les había mencionado, que es la capa de abstracción de hardware. El directorio de System, donde vienen un buen de cosas, entre las cuales son los drivers, ¿no? Aquí es como, lo muestra como muy por encimita. Esta página está buena porque les explica paso a paso. Digo, ahorita ya es para propósitos históricos. Por ahí no recuerdo si a ustedes les mandé una imagen donde un tipo que compiló su propia versión de Windows XP. No sé cómo se hizo del código fuente, pero lo hizo. Entonces, por acá, que vienen como ciertas diapositivas y les habla de bootloader, del post y todo eso, por si lo quieren revisar después. También están buenas estas láminas. Esto que pues básicamente es cosa que ya habíamos visto, ya sea que prendas con BIOS o con UEFI. A ver si viene. Bueno, aquí vienen un buen de pasos. Este es más como para los amantes de Windows. Windows Boot Manager, que pues en este caso están diciendo que es una versión Windows de Windows Vista para arriba. Windows Bootloader, el Legacy NTLDR para versiones viejitas de Windows, o el Boot Manager que agarra el famoso BCD y ya con eso prende, ¿no? Y acá para sistemas más pequeños, para sistemas embebidos, se ve horrible la imagen, aún con el zoom, pero bueno, antes de la secuencia de inicio, otra vez se prende, se resetea el procesador, se resetea todo lo que se tenga que resetear de hardware, que eso es parte del post, y eso es pues las rutinas que ya vienen cuando se prende la computadora. Que esto incluso va antes del post, pero pues como ya es como automático, yo ya no lo menciono. El post busca las cosas que tengan que buscar, inicializa todo, carga el kernel, que en este caso es a lo que se refiere con carga del sistema operativo, y pues ya el sistema operativo inicia, ¿no?
Y aquí igual es como otra vista de lo mismo, ¿no? Nosotros lo vemos como el post, la pantallita que dice Lenovo o que dice HP, carga el Windows porque ya aparece como la banderita del Windows y la cosita que da vuelta y esperar a que se inicialice, ¿no? Pero pues ya vimos que hay diferentes fases, tanto en Linux como en Windows, y pues cada sistema es distinto. Acá me dicen, ¿crees que lo cambien mucho el sistema de inicio con ARM? Mm, pues en teoría EFI no depende propiamente de que sea una plataforma x86 nada más. Entonces, en teoría podrían seguir usando EFI, pero yo creo que le van a hacer como en sus otros dispositivos que utilizan este cargador, este, iBoot, que básicamente es un cargador chiquito y pues probablemente los que le hayan hecho como el jailbreak a su iPhone, a su iPad o alguna cosa, tal vez hayan tenido que apretar como cierta combinación de teclas o ejecutar un programita para resetear el iPhone y ponerlo en modo para acceder al firmware. Por lo menos así era antes. Ya tenía un ratote que no hago esto. Entonces, bueno, aquí les explica como a bajo nivel qué es lo que hay, pero pues el cargador de inicio se supone que ya tiene como el hardware listo, se carga memoria, busca la imagen del kernel, le pone los argumentos, lo carga y el kernel ya se encarga de inicializar todo lo demás a nivel de software, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, iOS, y bueno, ahí les muestran un buen de cosas, no sé si estas sean como no, no hay, por eso estaban en rojo las ligas. Pero sí, este es un cargador de inicio más pequeño y pues se utiliza para un propósito muy, muy específico, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ya lo último que quiero que veamos es la Raspberry, que pues la Raspberry no tiene BIOS, no tiene este, esa pequeña pantallita. El cargador de inicio, y pues aquí les dice, ¿no? Que el modo usual de iniciar una Raspberry, pues es con la tarjeta SD. Hay una manera de iniciarla por medio de dispositivos USB, y pues ahí depende de cómo lo quieras. Ahorita lo que voy a ver es como la tarjeta SD. Y pues básicamente aquí les explica que así como ustedes le conectan la corriente a la Raspberry Pi, pues bueno, el procesador inicia, se leen ciertos registros para ver qué cosas se van a habilitar o qué modo de inicio van a habilitar ustedes, y se, se busca la tarjeta SD por el bootcode.bin, que es lo que les dije que era ese binario, ese blob binario. Estoy haciendo más zoom porque ya vi que no se ve. Ahí está. En caso de que no se encuentre ese blob, pues les va a marcar por ahí un timeout, ¿no? Entonces va a checar alguna otra, de algún otro método para iniciar, porque tal vez no tenga nada conectado ahí. Y en caso de que sí tengan este archivito, pues bueno, va a cargarlo en el procesador va a hacer lo que tenga que hacer. Ahí se supone que hay por toda una discusión, porque estos blobs binarios o estos archivos que son como puro binario, pues básicamente el fabricante te los da y así como que confía en mí, yo soy bueno, esto no te va a espiar, este, esto va a implementar las funciones deseadas, pero tú no tienes como garantía de nada porque estás confiando ciegamente.
porque te dijo el fabricante que lo cargaras. Por ahí hay, esta es como una de las cosas que diferencian a Raspbian, que es el sistema como por defecto de la Raspberry Pi, con un port que se está haciendo de Debian puro, que pues por ahí tal vez tenga menos prestaciones en cuanto a la GPU o algunas cosas, pero no depende de un binario raro que te pasaron y que te dijeron, tú ponlo aquí, si no, no va a prender la compu. ¿Ok? Y entonces, mmm, aquí es básicamente para... Aquí está. Bueno, ni siquiera sabía que ya te permite iniciar por ref. Ese es otro tema. Creo que en este curso no lo vemos, pero bueno, esa cosa se llama PXE y usualmente o algunas personas lo toman en la clase de redes, ¿no? Aparte de ese archivo extraño que es el boot.bin, hay un archivo de texto en la Raspberry Pi, que es config.txt. Y ahí le podemos poner ciertos argumentos. Esos argumentos se los va a poner al kernel. Dentro de la tarjeta SD de la Raspberry Pi, ahí está el kernel, ahí está el initrd. Y pues te dicen, es una partición chiquita, como de 200 megas o algo así. Pues, por ejemplo, yo la imagen del kernel que tengo, el kernel o bueno, cualquiera de los kernels, 12 megas. Entonces, pues con 200, 300 megas te alcanza. El initrd pues son 87 megas, ¿no? Entonces sí te alcanza con 200 megas para tener una imagen o un par de imágenes de kernel. Y en este caso mis initrd son muy grandes porque le dije que incluyera todos los drivers. Hay manera de decirle que solamente los drivers que necesita, los mínimos posibles, te hace un análisis de los dispositivos que tienes conectados y dice, ok, estos drivers son los únicos que te voy a cargar. En mi caso le dije, no me importa, cárgalos todos. En la Raspberry Pi, pues este archivo ya les dije que son como las opciones tanto del cargador de inicio como del kernel. Y pues ya con eso llegamos a esta parte. Se ejecuta el kernel con los argumentos en la Raspberry Pi. Y de ahí pues se inicializa y todo lo que quieran. El sistema de inicio, pues podían tener System 5, podían tener System D, pueden tener otros. Se montan los sistemas de archivos, todo lo que gusten, quieran ustedes y manden. Y yo, por ejemplo, en mi Raspberry Pi no le veo el caso en ponerle el modo gráfico. Si es una Raspberry Pi que voy a tener de, de ruteador para que sea un access point o algo, pues yo simplemente le deshabilito esto, le dejo el login en modo texto, le habilito el servicio de SSH porque pues, va a ser la única manera en la que me pueda conectar y ya, la dejo por ahí botada y me olvido de dónde está. ¿Ok? Entonces, pues se le puede deshabilitar ¿cómo? Pues si es systemd, le deshabilitas este unit o este target, graphical target. Si estás en el inicio viejito, pues deshabilitas ese servicio en específico. ¿Vale? Me decían en Android. Sí, Android tiene otros cargadores de inicio, pero pues, básicamente es lo mismo. Por ejemplo, digamos, así ahorita que yo recuerde, con Android pues tienes como el inicio normal o el inicio de emergencia. El inicio normal, pues ya sabes, no prendes, carga todo, que carga un kernel con su propio cargador de inicio, con ciertos argumentos y ya. Dentro del Android, dentro de los bloques de eMMC, que es como su pequeño disco duro, tiene sus particiones y hay una para el kernel, otra para el sistema de recuperación, para los datos de usuario, para las aplicaciones, para ciertas variables X. Este, y de aquí, si lo inicias en modo seguro, pues nada más le pone como ciertas opciones al kernel. Si lo pones en el bootloader, pues espera ciertas instrucciones. ¿Cómo le das esas instrucciones? Pues con un programa que se llama Fastboot, para acá. Si lo pones en modo de recuperación o de diagnóstico, pues dependiendo del modelo que tengas, pues básicamente te permitirá, tal vez con los botones del volumen o de alguna manera, lanzar ya sea el programa de diagnóstico para que
que es lo que usualmente en los centros de servicio hacen para ver si tu pantalla está bien, los sensores, que el GPS, la cámara, todo eso. Y pues básicamente lanza como un sistema mínimo y te abre esa aplicación hasta que apagues el teléfono, ¿no? En el modo de recovery, pues por ahí te inicia como un sistema más pequeño, te está cargando el kernel desde otro lado, desde otra partición como de recuperación, muy estilo de Windows. Este, y eso, pues en tu pantalla no vas a ver nada, y pues se supone que ahí es, bueno, o tal vez veas como ciertas opciones para formatear el celular o algo así. Pero sí hay como diversos cargadores de inicio para Android. Y algo que a mí personalmente me frustra de Android es que muchas veces solo puedes iniciar con ese kernel. Aunque lo pongas en este modo de fastboot, que es como el modo de bootloader, hay veces que no le puedes pasar a Android un kernel para que inicie. El que sabe muchísimo más de esto es Emilio. Emilio tiene un kernel personalizado corriendo en su celular, en un Galaxy S3 o S4, algo así. Este, Todas las preguntas que quieran de eso, él es el que tiene más experiencia. Yo sé cómo opera, pero no lo he hecho. De hecho, Emilio, si anda por ahí, o tal vez Diego, no me dejarán mentir que tengo por aquí una cochina tablet, un lector de libros electrónicos, al que ya tenía habilitado el ADB para instalarle cosas. Se me rompió la pantalla. Todavía sirve el display para proyectar cosas, pero no pude hacer o no le pude habilitar el servicio de ADB para como medio entrar por consola y cargarle una aplicación, que yo lo que quería cargar era el navegador web con cierta URL y pues dejarlo así como para que me dijera el estado del tiempo o algo para poder utilizar todavía ese equipo, ¿sale? En este caso, pues no puedo, tal vez después que tenga un poquito más de tiempo, porque ya me desvelé mucho con esa cosa, tal vez le dé otra oportunidad. Llego al modo de recovery, según yo le habilito lo que le tengo que habilitar para que lance el ADB, tengo un teléfono similar en el que con esos mismos parámetros inicia ADB, pero por alguna razón no prende. Entonces, ya no sé qué pasa ahí. Como no tengo más manera de picarle literalmente a la pantalla para que haga algo, pues ya estoy dando casi esa cosa por muerta, ¿vale? Entonces, ya no sé si tengan alguna duda de lo que vimos. Ojalá les haya servido. Si tienen alguna duda o pregunta, ya sea que si la quieren escribir en el chat o si quieren abrir su micrófono. Pues no sé si haya otra pregunta u otra cuestión por aquí. Si no, pues ya para cerrar. Bueno, pues veo que ya se están saliendo. Si no hay ninguna pregunta, pues gracias por unirse y pues nos vemos en la que viene.